Hola, ¿cómo estamos, linda familia Yupinas, coterráneos y amigos? Todos tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy es el lunes 26 de febrero del año 2024. En primer lugar, quiero agradecer a la Divina Providencia por un día más de vida que me lo está permitiendo para poder también ingresar con ustedes a tener contacto para compartir en nuestros temas educativos y temas culturales que los estamos haciendo todas las semanas. También mis gratitudes a todas aquellas personas que hasta este momento se vienen suscribiendo al canal. A mis amigos, a mis coterráneos, a mi familia yupina que todavía no se han suscrito, les quiero decir de que la suscripción es gratuita. Lo único que les pido es que hicieran para que de esa manera no se pierdan ninguna publicación que hacemos nosotros, para que de esa manera ustedes también puedan ayudar a los niños a resolver las tareas en casa, porque esa es la responsabilidad de los padres de familia. Este espacio, como hemos dicho, ha sido creado, este canal, con la única finalidad de poder contribuir y de poder compartir pequeñas experiencias de tema de historia y de geografía de mi querido pueblo de Yupán, del Perú y a nivel también mundial. Por lo tanto, entonces no tiene ningún costo la suscripción ni tampoco te va a perjudicar. Pero sí me gustaría que compartamos esto, así como un pequeño esfuerzo que hago yo con la finalidad de que les haga llegar a ustedes los temas que siempre los seleccionamos. Familia Yupinas, coterráneos y amigos todos, también quiero pedirles un gran favor que siempre vean el video desde su inicio hasta el final para que después ustedes a ver si es que me pueden regalar o no un like. De todos modos, yo estoy totalmente agradecido de ustedes. Para el día de hoy tenemos un tema seleccionado y se trata nada menos de las guerras civiles que protagonizaron don Andrés Avelino Cáceres y don Miguel Iglesias. Pero antes de ver este tema sería necesario que tengamos que tocar, como quiera que Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias corresponden al grupo del segundo militarismo del Perú, según la ponencia de nuestro historiador Jorge Basadre. Sería bueno ver quiénes son los primeros, el primer grupo de militares, cómo surgió y quiénes son el grupo del tercer militarismo. Veámoslos entonces conjuntamente con ustedes y de la siguiente manera. Según nuestro historiador Jorge Basadre, tagneño él de nacimiento, que estuvo presente en los diferentes episodios de la Guerra del Pacífico, explica y dice que en nuestra historia del Perú hemos tenido tres grupos de militares. El primer grupo llamado los militares, los caudillos militares que surgieron después del triunfo de la batalla de Ayacucho de aquel 9 de diciembre de 1824, a quienes también se les conoce como los mariscales de Ayacucho. ¿Y quiénes son estos militares? Don José de la Mar, don Agustín Gamarra, don Luis José de Orbegoso, Salaverry, Andrés de Santa Cruz, Juan Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal y don Manuel Ignacio de Vivanco. Este es el primer grupo de militares que surgieron después del triunfo de la batalla de Ayacucho, conocido también como los mariscales de Ayacucho. ¿Y quiénes son ahora el segundo militarismo? Son Andrés Avelino Cáceres y don Miguel Iglesias, pero que surgieron después de la derrota, después del fracaso de la Guerra del Pacífico o después de la guerra con Chile. Y tenemos ahora un tercer militarismo, el militarismo que surgieron en plena crisis política y en plena crisis económica. ¿Quiénes son estos militares del tercer militarismo que surgieron en plena crisis política y en plena crisis económica? Don Manuel Sánchez Cerro,
don Oscar R. Benavides, don Manuel A. Odría, don Pérez Godoy, don Nicolás Lindley y Juan Velasco Alvarado. También es necesario remarcar desde cuando se inició nuestra vida independiente con el triunfo de la batalla de Ayacucho del 12 de diciembre de 1824 y con la capitulación de Ayacucho del 12 de diciembre de 1824 hasta el año de 1872, todos fueron presidentes del Perú militares. Todos estos militares del primer militarismo, del segundo militarismo y del tercer militarismo han luchado defendiendo los intereses del Perú, pero daría a entender con la ambición de llegar a ser más tarde presidente del Perú y que todos los han sido presidentes del Perú. A lo largo de toda nuestra historia republicana del Perú, recién en 1872 a 1876, llegamos a tener por primera vez un presidente democrático elegido a través de elecciones generales, un presidente constitucional representado por don Manuel Pardo, líder y fundador del Partido del Civilismo. Los demás han sido presidentes militares, los caudillos militares que estuvieron presentes precisamente en los diferentes episodios de las guerras en el Perú. Ahora sí, habiendo visto quiénes son el grupo del primer militarismo, cómo surgió, quiénes son el grupo del segundo militarismo y cómo surgió, quiénes son el grupo del tercer militarismo y cómo surgió, vamos a ver ahora nuestro tema central, las guerras civiles entre Andrés Avelino Cáceres y don Miguel Iglesias. Ambos son personajes políticos y militares peruanos que estuvieron presentes en los diferentes episodios de la Guerra del Pacífico y ahora se están enfrentando y ahora se han vuelto enemigos y ahora están en una lucha que pugnan política y militarmente. Don Miguel Iglesias, que nació en la provincia de Celendín, en Cajamarca, perteneció al grupo de las familias pudientes económicamente porque fue el hacendado y fue líder de las campañas de la Breña, estando presente en la batalla de San Pablo que llegó a triunfar. También fue líder en la batalla de Huamachuco, pero que lo llegó a perder. Dos batallas tuvo Miguel Iglesias, la San Pablo ganó y la de Huamachuco perdió. También llevó a cabo el grito de Montán, es decir, el pronunciamiento en Cajamarca, en la hacienda de Montán en Cajamarca. ¿Cuándo fue esto? Nada menos que el 31 de agosto de 1882, en donde él se proclamó presidente del Perú. Por el otro lado tenemos nosotros a don Andrés Avelino Cáceres, el ayacuchano de nacimiento, el cual le permitió hablar el idioma del quechua y del español, haciéndole fácil de esta manera poder organizar su ejército popular. Conoció muy de cerca la realidad geográfica del sur del Perú y del centro del Perú. Fue líder de las campañas de la Breña y fue él el que triunfó en la batalla de Pucará, Marcavalle y la Concepción frente al ejército chileno. Por lo tanto, entonces, dentro de las campañas de la Breña, representado por Andrés Avelino Cáceres y don Miguel Iglesias, todas fueron ganadas. La única batalla que se llegó a perder fue la batalla de Huamachuco, razón por la cual Andrés Avelino Cáceres dice, las campañas de la Breña ha sido triunfo absoluto del ejército popular, tanto de Pucará, Marcavalle y la Concepción, así como también de San Pablo, pero ahora se están enfrentando. ¿Y por qué se están enfrentando? Porque Miguel Iglesias, al haberse proclamado presidente del Perú,
con el grito de Montán, reiteramos, de aquel 31 de agosto de 1882, llevó a cabo la búsqueda de culminar la guerra con Chile, firmándose el Tratado de Ancón, aquel 20 de octubre de 1883. Esta firma del Tratado de Ancón fue la causa principal y fundamental para el enfrentamiento de las guerras civiles entre Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias. Andrés Avelino Cáceres, que no le reconocía como presidente a Miguel Iglesias, y además que no estaba de acuerdo con la firma del Tratado de Ancón, porque cuando hablamos del tratado, la firma del Tratado de Ancón, estamos hablando que todos los acuerdos, todo el contenido estaba en contra de los intereses del Perú. Como por ejemplo, Tarapacá quedaba definitivamente a favor de Chile. En cambio, las provincias de Arica y Tacna quedarían por un periodo de 10 años a favor de Chile, y después de 10 años, a través de un plebiscito, o mejor dicho, a través de una consulta popular, se verá si es que Tarapacá, Arica y Tacna regresan o no al Perú. Pasaron los 10 años, 20, 30, 40, 50 años y nunca hubo ese plebiscito, argumentando Chile que no tenía tiempo, razón por la cual después de 50 años Tacna se reincorporó al Perú. Esto fue en el año de 1929, razón por la cual recibe el nombre de provincia heroica de Tacna por haberse reincorporado al territorio patrio del Perú. En cambio, Arica quedó en forma definitiva a favor de Chile. Además, también decía que el Huáscar será devuelto al Perú después de 100 años. Si es que la guerra comenzó el 5 de abril de 1879, a 1979 se cumplió los 100 años y hasta la fecha se ha cumplido más de los 100 años, y sin embargo este acuerdo hasta el día de hoy no se ha cumplido. El Huáscar sigue en poder de Chile y se encuentra anclado en el puerto de Talcahuano, sirviendo como museo, esto en nuestro vecino país de Chile. ¿Y cómo fue el enfrentamiento, las guerras civiles que protagonizaron Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias? Andrés Avelino Cáceres llegó hasta la ciudad de Lima y enfrentó al ejército de Miguel Iglesias, pero Cáceres perdió. Y luego se hizo su retirada hacia la Sierra Central. Luego también enfrentó al ejército de Iglesias en Trujillo, que también Cáceres lo llegó a perder. Esto invitó para que Andrés Avelino Cáceres se dirigiera a Arequipa, en donde fue bien recibido por la gente porque era bien querido. Además le facilitaba porque hablaba el quechua y el español. Tuvo mucha ascendencia por ser conocido como el héroe nacional, de haber estado presente en las campañas terrestres del sur sobre Tarapacá, en las campañas terrestres del sur sobre Tacna y Arica, en las campañas sobre Lima y ahora en las campañas de la Breña, presente en la batalla de Pucará, Marcabay y La Concepción, razón por la cual se le ha conocido la familia o las personas o nuestra gente de la Sierra Sur y de la Sierra Central como nuestro líder o héroe nacional. También hay que remarcar que Andrés Avelino Cáceres ha llegado a ser presidente del Perú en 2 oportunidades, entre 1886 a 1890 y además también entre 1894 a 1895. Por lo tanto, entonces ahora veamos el enfrentamiento que hay. Estando entonces
Andrés Avelino Cáceres en Arequipa trata de reorganizar su ejército, luego se traslada a la Sierra Central del Perú, en donde va a reorganizar su ejército popular en base a los habitantes de esa población. Y le era fácil organizar su ejército popular por la facilidad del quechua que conocía perfectamente y podía comunicarse con nuestra gente andina de ese entonces, y también entendiendo que para esa época aún todavía nuestro país se encontraba totalmente dividida, lo que era el centralismo de Lima, mientras que el interior del país prácticamente casi abandonado, casi desprotegido por los gobiernos militares que llegaron a ser presidentes del Perú. Eso ha sido otra causa, otro motivo por el cual Andrés Avelino Cáceres con esa facilidad trataba de inculcarle a nuestra gente de la Sierra Central a que formaran el ejército para defender nuestros intereses, ¿verdad? Entonces fue un trabajo duro que tuvo que realizar Andrés Avelino Cáceres. Y esta vez ahora, decidido a enfrentar al ejército que había enviado Miguel Iglesias desde la ciudad de Lima hasta la Sierra Central, utilizó una estrategia Andrés Avelino Cáceres, y esta estrategia que recibió o que aplicó don Andrés Avelino Cáceres fue llamado nada menos como la Huaripampeada. ¿En qué consistió esto? Cuando el ejército de Miguel Iglesias llegó prácticamente a la Sierra Central por la zona de Jauja, Cáceres organizó su ejército en dos grupos. Envió al primer grupo para enfrentar al ejército de Miguel Iglesias. Y en pleno enfrentamiento, este primer grupo de Cáceres retrocedió para hacerle creer al ejército de Iglesias que ellos son los vencedores y que los caceristas serían los perdedores. Pero esto fue una estrategia. Al retroceder el primer grupo, se unió ahora al segundo grupo y ahora atacaron al ejército de Miguel Iglesias y avanzaron más hacia la ciudad de Lima, y dejando al ejército de Miguel Iglesias en Jauja. Y esto fue aprovechado por el ejército de Cáceres para que destruyeran parte de los caminos, destruyeran los puentes a fin de aislar o dejarles aislado al ejército de Miguel Iglesias, que se quedó en Jauja, y esto permitió para que el ejército de Andrés Avelino Cáceres avanzara hacia la ciudad de Lima. Y al llegar a Lima, prácticamente la resistencia del ejército de Iglesias, de una guarnición que tenía, va a ser fácilmente derrotado por Cáceres, y esto va a obligar a Miguel Iglesias a que renuncie al cargo como presidente. Miguel Iglesias, al verse obligado a renunciar al cargo como presidente, el Consejo de Ministros convocó a elecciones generales. En estas elecciones generales se presentó don Andrés Avelino Cáceres y fue el ganador para ocupar el cargo de presidente del Perú entre 1886 a 1890. Pero nuevamente, luego, entre 1894 a 1895, también llegó a ocupar su segundo periodo de presidente, pero que estuvo aproximadamente casi 2 años, porque lamentablemente Andrés Avelino Cáceres ahora va a soportar lo que es el levantamiento militar y un golpe de estado por parte de don Nicolás de Piérola, que ocupó el cargo.
Esto es entonces el tema que hemos querido ver el día de hoy referente a las guerras civiles que protagonizaron don Andrés Avelino Cáceres con Miguel Iglesias, ambos personajes políticos militares que estuvieron presentes en los diferentes episodios de la guerra con Chile y sin embargo ahora se están enfrentando porque Andrés Avelino Cáceres dice que si somos nosotros los ganadores en las campañas de la Breña, no hay necesidad de llevar a cabo la firma del Tratado de Ancón, que todo fue prácticamente perjudicioso para los intereses del Perú. Esto, entonces, reitero, este es el tema que he querido tratar con ustedes el día de hoy y quiero despedirme diciéndoles a ustedes muy buenas tardes, familia Yupinas, coterráneos y amigos todos.